Estimados estudiantes, continuamos con la sesión de ciencia y tecnología, ¿sí? Voy a compartir la pantalla en unos segundos, sí, me imagino que se debe visualizar, ¿verdad? A ver, chicos, vamos a ver la ficha que nos tocó esta semana. Ya, aquí está, ¿verdad? Esta semana hablamos del tema cómo influye la fotosíntesis en el crecimiento de las plantas y el consumo de gases de efecto invernadero. Esta semana nos tocó realizar la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir su conocimiento, ¿verdad? Y estas son las capacidades que ustedes tienen que lograr. Problematizar situaciones para hacer indagación, diseñar estrategias, ¿no? Para su indagación, generar y registrar datos de información y analizar datos de información, evaluar y comunicar el proceso y resultados de su indagación. De evidencia, recuerden, va a ser su informe de indagación o reporte de indagación también, ¿no? Ya anteriormente hemos estado trabajando lo que es un informe de indagación, ¿verdad? Siempre cuando les pidan, hagan esta competencia, perdón, siempre van a hacer informes, ¿no? De indagación, ¿no? Con todos los pasos del método científico, ¿no? En esta ficha, chicos, si lo que me acuerdo, hablamos un poco de lo que era la captación de la luz, ¿verdad? Les había pedido algunos materiales, si no me equivoco, a ver, les había pedido como materiales 2 maceteros, 2 de repente lavatorios pequeños, o de repente podríamos reciclar, de repente botellas de plástico, ¿no? Y conseguirnos 2 plantitas, ¿no? La idea era conseguirnos 2 plantitas. A una plantita le íbamos a poner en la luz, ¿verdad? Como nosotros siempre ponemos nuestras plantas, ¿no? Viendo hacia la luz, ¿no? Y la otra plantita le íbamos a tapar, ¿no? Le íbamos a, de repente íbamos a meterle una bolsa negra o el sitio más oscuro de repente, ¿no? Donde no pueda recibir luz, o simplemente le tapábamos de repente con un cartón, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a hacer eso? Para poder hacer nuestro informe de indagación esta semana, ¿sí? Para poder hacer el trabajo de esta semana es necesario que ustedes hagan este experimento, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? ¿No? Se trata de 2 muestras, como les estaba diciendo. Una muestra, en este caso, chicos, por el tiempo que tenemos, vamos a conseguirnos 2 plantitas, ¿se acuerdan? 2 plantitas. Sé que es un poquito difícil conseguir las 2 plantitas, ¿no? Por ello, este trabajo, chicos, lo voy a revisar, no para este domingo, ¿no? No nos va a alcanzar el tiempo. Lo vamos a hacer para la otra semana, ¿sí? La otra semana nosotros vamos a desarrollar un tema, sí, pero voy a tratar que las actividades sean cortas y solamente se puedan contestar en clase nada más, ¿sí? Pero este trabajo de indagación es necesario que sí lo hagan, por favor. Entonces, voy a pedirles, por favor, que ya se consigan las plantitas, ¿no? Plantitas ya creciditas, ¿ya? No vamos a hacerlo germinar por el tiempo que tenemos, pero que sean plantitas ya creciditas, ¿no? Una la vamos a poner en el sol y la otra lo vamos a poner una bolsa negra, o de repente lo vamos a tapar de repente con cartulina, ¿no? Depende la creatividad que ustedes tengan, pero la idea es que esta plantita, esta muestra 2, no reciba, no vea la luz solar, ¿sí? Para eso ese experimento lo tenemos que hacer, ¿sí? La ficha de CT, chicos, tiene algunas preguntas, como ven acá, que tienen que ser contestadas, ¿no? Todas las preguntas que están para contestar, hay que contestarlas. Y muy aparte de contestar las preguntas de su ficha, también tenemos que hacer nuestro reporte de indagación, nuestro informe de indagación, ¿no? Que ustedes lo conocen ya. A ver, acá está el informe de indagación. Siempre vamos a trabajar con informe de indagación, ¿no? Aplicando siempre, claro, el método científico, ¿no? Acá el título de investigación, la pregunta de indagación, ¿no? Las preguntas que vamos a formular, la hipótesis, la posible respuesta, ¿no? Identificamos dentro de la pregunta de indagación las variables, ¿no? La variable independiente, dependiente, interviniente, ¿no? Los materiales que vamos a utilizar, lo mencionamos, y si lo podemos dibujar, lo hacemos, ¿no? Después vamos a ver el objetivo general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? Es comprobar, de repente, si la luz realmente influye, ¿no? A la planta, en el crecimiento de la planta, ¿no? El procedimiento, ¿no? El procedimiento, cómo van a hacer, ¿no? Cómo van a indagar ustedes, ¿no? Eso es el procedimiento con evidencia, ¿no? Es tomar fotos o de repente dibujarlo, ¿no? El cuadro estadístico también que ahora les voy a mostrar, ¿no? Y los resultados, ¿no?
comprobar si tu hipótesis fue aceptada o fue rechazada, ¿no? No todas las hipótesis van a ser aceptadas en este momento, ¿no? Puede ser también el caso que pueda ser rechazada también, ¿no? Y no olvidemos también que tenemos que autoevaluarnos, ¿no? Con los que tratan, ¿verdad? Claro, siempre objetivamente, ¿no? Siempre siendo sinceros con nosotros mismos, ¿no? Si lo logramos, o estamos en proceso para lograrlo, o qué puedo hacer yo para mejorar mis aprendizajes, ¿verdad? Esto siempre se va a dar, recuerden, en la competencia indaga, siempre le van a pedir esto, ¿sí? Estos son los pasos, ¿no? Al menos los pasos básicos, ¿no? Para hacer un informe de investigación. Ustedes lo pueden utilizar en plantilla, aquí sí, ustedes acá, a mí me pueden poner el procedimiento, la foto, sí, pero también pueden utilizar también el Word, ¿no? O sea, de repente un esquema, ustedes mismos lo pueden hacer, pero siempre teniendo en cuenta los pasos, ¿no? Primero tienen que ver la presentación, ¿no? Acá, ¿no? El título, la pregunta, la hipótesis siempre, ¿sí? Lo pueden hacer en PPT, como también en un Word, de repente para ustedes este modelo, ¿no? De informe de indagación le queda muy corto, lo pueden mejorar también, claro que sí, ¿sí? Eso ya va a depender de ustedes, pero sí tienen que cumplir los pasos, ¿no? Que es el título de investigación, la pregunta de indagación, la hipótesis, la variable independiente, interviniente, ¿no? Todo esto lo tenemos que cumplir, ¿sí? Porque esto viene a ser el informe de investigación o reporte de investigación que también le dicen. Sí, yo creo que hasta aquí se comprende, ¿verdad? Bueno, chicos. Ahora aquí, les voy a apoyar. Tenemos acá algunas preguntitas, como les dije, tenemos que hacerlo. Es necesario hacer el experimento para poder, desarrollar las preguntas. Si tú no desarrollas las preguntas, si tú no desarrollas el experimento, no vas a poder responder ninguna pregunta, obviamente, ¿no? Sí, recuerden que esta tarea, ahora estamos viernes ya. Yo me imagino que hasta este día viernes ya han podido conseguir la planta, ¿verdad? Entonces, su experimento empezaría ustedes el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ya el día viernes, como fecha, máxima, ¿ya? Debo tener ya los informes, no de ustedes, ¿no? Es decir, el informe de indagación con la ficha que hemos hecho, ¿no? En la clase, ¿no? La ficha de la semana que viene, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, ¿no? Para que ustedes no hagan más trabajo, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer, pero el informe sí, porque este informe es muy importante, chicos, ¿ya? Bueno, no es doble trabajo, desarrollamos la ficha y solamente lo vamos a pasar al informe nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, chicos, vamos acá. A ver, nos planteamos la siguiente pregunta de indagación, dice, ¿no? Recordamos que la pregunta debe ser posible de investigar, debe contener una variable independiente, con una relación de causa-efecto. Además, podemos formular otra pregunta de indagación. Claro, claro que si no, podemos desarrollar otra pregunta así. Pero, a ver, ¿cómo sería la pregunta de indagación? Nosotros hemos tratado el tema de la luz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hemos visto la luz, cómo influye, ¿verdad? Cómo influye en la planta, ¿no? En el desarrollo de la fotosíntesis. Entonces, recuerden que un trabajo de investigación, es decir, ¿no? Va a ser en relación al tema que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería nuestra pregunta de indagación? Tenemos dos muestras de plantas, ¿no? A una la vamos a poner en la luz y a la otra muestra la vamos a poner en lugar oscuro, lo vamos a tapar con bolsa negra o de repente lo vamos a tapar con cartulina negra, ¿no? Dependiendo de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué me interesa investigar de ese experimento, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta de indagación, ¿no? Yo podría preguntarme, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo influye, podría ser, ¿no? ¿Cómo influye la luz? ¿Cómo influye la luz en el crecimiento? A ver, en el crecimiento, ¿qué más podría ser? El crecimiento y desarrollo de una planta, ¿verdad? Esto podría ser de repente nuestra pregunta de indagación, ¿no? Si ustedes desean formular otra pregunta, también lo pueden hacer, ¿no? Pero
consideren esta pregunta. Sí, recuerden que la pregunta de indagación debe ser una pregunta investigable, debe ser una pregunta que alberga todo lo que vamos a realizar en el experimento, ¿no? Porque recuerden que una pregunta de indagación tiene que ver las variables, ¿no? Dependiente, independiente, interviniente, ¿no? Tiene que ver eso. A ver, no me quiere salir sino, ya, a ver, ya me salió sin interrogación, ya. A ver, esta podría ser nuestra pregunta, ¿no? Esta pregunta lo podrían tomar ustedes en su informe de indagación. Claro que sí, esta es una pregunta en la cual se pueden apoyar ustedes, no hay ningún inconveniente, ¿no? Como también pueden formular otra pregunta, ¿no? A ver, hemos puesto acá nosotros cómo influye el crecimiento, cómo influye, perdón, la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra pregunta de indagación. A ver, otra pregunta de indagación, ¿qué puede ser? A ver, podría ser de repente, ¿cómo influye la intensidad de la luz en el crecimiento y desarrollo de una planta, verdad? Claro que sí, ¿no? También puede ser, ¿sí? Ya una vez formulada mi pregunta de indagación, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a identificar mi variable independiente, dependiente, interviniente. Recordando que la variable independiente es la causa. Entonces, ¿qué quiere decir esto, la causa? También lo podemos considerar como que el investigador lo va a manipular. De la pregunta de indagación que tenemos acá, a ver, la pregunta de indagación acá, tenemos esto. ¿Cuál sería la variable independiente, chicos? ¿Qué es lo que tú como investigador, tú vas a manipular a propósito? Tú lo que vas a manipular el crecimiento y desarrollo de una planta, no puedes manipular la planta, ¿verdad? Tú no le puedes decir a la planta, crece rápido, ¿verdad? No, no puedes decirle. Y la planta tampoco no te va a obedecer. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a manipular para poder hacer tu experimento? Tú lo que vas a manipular es la luz, ¿no? La luz, ¿no? La luz va a ser tu variable independiente. Ponemos acá la luz, ¿sí? También puede ser, a ver, la luz, a ver, otra variable independiente, de acuerdo a tu pregunta de indagación, ¿no? Yo, por ejemplo, les había dicho, por ejemplo, si tú en vez de poner la luz, ¿no? Pones, por ejemplo, intensidad de luz, entonces tu variable independiente será la intensidad de luz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Recuerden que de su pregunta de indagación va a salir la variable independiente, dependiente, interviniente. Tú no vas a poner, tú no vas a inventar otra cosa, no. Tú vas a identificar de tu misma pregunta, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la variable dependiente? A ver, para que te acuerdes, yo voy a poner entre paréntesis, es lo que el investigador va a manipular, ¿ya? Es lo que el investigador va a manipular, ¿sí? Ya, para que te acuerdes. Ahora, vamos con la siguiente. La variable dependiente, que es el efecto, ¿no? Ustedes se dan cuenta que es la causa y el efecto. Uno va a ser la causa, ¿no? Y el otro va a ser el efecto, ¿no? Siempre es así. Pero nosotros lo podríamos también considerar como que lo que el investigador va a manipular a propósito y lo que el investigador no puede manipular, ¿no? Así también es otra forma de poder identificar las variables ¿no? Las variables de una pregunta, ¿no? De indagación. Ahora, ¿cuál será la variable dependiente? Si la variable independiente es lo que el investigador, es decir, tú vas a manipular, ¿qué es lo que no puedes manipular? Sería todo lo contrario, ¿verdad? ¿Qué es de la pregunta de acá? ¿Qué es lo que tú no puedes manipular? Pues te decía, ¿no? Tú no puedes manipular el crecimiento y el desarrollo de una planta, ¿no? No lo puedes manipular. Entonces, la respuesta sería acá. Acá sería la variable dependiente, ¿no? Entonces, podríamos el crecimiento y desarrollo de una planta, ¿no? Esa sería tu variable dependiente, lo que tú no puedes manipular. Entonces, en paréntesis voy a poner lo que el investigador no puede manipular, ¿sí? Ya. Ustedes se dan cuenta que la variable independiente y dependiente van a estar relacionadas, que una va a ser la causa, y el otro va a ser el efecto, ¿no? Por eso que le dije relación de causa y efecto.
La causa, por ejemplo, va a ser la luz, ¿no? La luz, ¿no? Tú lo vas a manipular la luz, ¿no? Es la causa. Y el efecto va a ser el crecimiento de la planta, ¿no? Cómo va a ir creciendo, ¿no? Ese sería el efecto. Pero otra forma de poder identificar, como le estoy diciendo, es lo que el investigador va a manipular y lo que el investigador no puede manipular, ¿no? Son dos formas de poder identificar las variables, ¿no? Ahora vamos a ver con la siguiente, la variable interviniente. ¿Cuál es? Aquí llamamos variable interviniente, ¿se acuerdan? Es aquello que mantiene constante, ¿no? Que no cambia, ¿no? ¿Y qué es lo que no va a cambiar? Por ejemplo, la cantidad de agua, ¿verdad? Cantidad de agua, ¿no? No va a variar. Tampoco no va a variar el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo de la exposición al ambiente, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí creo que está claro, ¿verdad? Ahí vamos a la siguiente. Acá la hipótesis. ¿Cómo voy a plantear yo mi hipótesis? ¿No? Me van a decir, ¿no? A ver, chicos. La hipótesis, recuerden que es una posible respuesta, ¿verdad? Pero la hipótesis también tiene que tener su variable, ¿no? Tiene que estar la variable dependiente e independiente, ¿no? Pero no es como no es muy diferente, obviamente, que una pregunta de indagación, ¿no? Es muy diferente. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, podemos decir, si es menor la intensidad de la luz, entonces afectará el crecimiento y desarrollo de las plantas, produciendo hojas y tallos débiles, ¿no? A ver, vamos a poner, a ver, acá me confundí, ¿no? Ya ver. Siempre cuando aplicamos, formulemos una hipótesis, perdón, siempre vamos a ver esto, ¿no? También tiene que tener su causa y su efecto, ¿no? Entonces acá, sí, vamos a utilizar siempre la palabra sí, ¿no? Para que puedas aplicar la hipótesis sí y entonces, ¿no? Estas palabras son claves, ¿no? El sí vendría a ser como la causa y el entonces sería como el efecto, ¿no? Acá también la hipótesis tiene que estar relacionada, ¿no? Con la causa y el efecto, ¿no? ¿Ya? Si es menor la intensidad de luz, entonces afectará el crecimiento y desarrollo de las plantas, produciendo hojas y tallos débiles, ¿verdad? Ustedes con el experimento se van a dar cuenta que al momento ¿cómo se llama?, de cubrir la planta, ¿no? Con una bolsa o de repente con la cartulina, esa plantita va a empezar a cambiar físicamente. ¿Cómo va a cambiar? Me van a decir por ahí. Va a cambiar de repente el color de su tallo, ya no va a ser un color verde. ¿Por qué? Porque no va a tener los, digamos, el pigmento floríficos, ¿no? Ya no lo va a tener, ¿no? Que es característica mayormente de las plantas, ¿no? Ese color verde, ¿no? No lo va a tener, ¿no? Las hojitas también van a cambiar de color, ya no van a ser tan verdes, van a ser amarillas, el crecimiento de los tallos también va a variar, ¿no? Ustedes van a ver todo eso, ¿no? Y por eso que nosotros aquí en nuestra hipótesis estamos formulando eso, ¿verdad? Estamos formulando si es menor la intensidad de luz, ¿no? Entonces afectará el crecimiento y desarrollo de las plantas, ¿no? Por lo tanto, produciendo hojas y tallos débiles, van a ser débiles, ¿no? El motivo más que todo va a ser porque a estas plantas débiles, ¿no? Se les va a tener un nombre, ¿no? A ver acá. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, esta plantita fue expuesta a la oscuridad, ¿no? No tuvo la luz necesaria para poder desarrollar fotosíntesis. Entonces ustedes observan ahí que los tallos son de color blanco, ¿verdad? No tiene casi nada de hojas, casi amarillitas, ¿verdad? Y en cambio, esta plantita de acá, la planta normal, ustedes ven la coloración de los tallos de color verde, las hojitas son verdes porque ha desarrollado fotosíntesis. Yo les pregunto acá en la muestra 1 y en la muestra 2, ¿no?
¿Cuál será la planta que se desarrollará mucho mejor, la que se desarrolla mucho mejor, ¿no? La que me va a producir de repente buenos frutos, ¿no? Va a ser la planta de acá, ¿verdad? Su fruto va a ser más rico, más delicioso, ¿no? En cambio, la acá va a ser, esta es una planta pálida, ¿no? Casi muerta, ¿no? A este tipo de planta se le llama planta etiolada, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe, ¿no? Se debe a la ausencia de los pigmentos cloríficos, ¿no? En los tejidos, ¿no? Pero los va a transformar en esta coloración blanquecina, ¿no? A esto se le debe, ¿sí? Entonces, por eso le llaman planta etiolada, ¿no? Sí, hasta ahí se entiende, ¿verdad? Ahora, la manera como vamos a diseñar las estrategias para indagar, ¿no? La forma como vamos a diseñar las estrategias para indagar, chicos, va a ser medida de un experimento, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros, este es un ejemplo de un diseño de procedimiento, ¿no? Acá vamos a poner a prueba si nuestra hipótesis es correcta o no, ¿verdad? Entonces aquí nosotros lo vamos a diseñar el procedimiento. Acá ustedes tienen que describir paso por paso, ¿no? Y seguir con dibujos y fotos mucho mejor, ¿verdad? Por eso que aquí ustedes ven acá las fotos de la plantita, ¿no? La muestra A y la muestra B. Recordarles también que es mucho mejor que ustedes rotulen sus muestras. Por ejemplo, la muestra A, que sea la plantita que va a recibir toda la luz, y la muestra B, que sea la plantita que de repente esté en oscuridad, ¿no? Ya, bueno. Aquí, chicos, ya, acá son el procedimiento. Son preguntas ustedes que tienen que hacerlo, ¿no? Ahora, el siguiente paso va a ser generar y registrar datos de información, ¿verdad? Las muestras. Por ejemplo, acá está por la maceta A, maceta B, yo le he puesto, ¿no? ¿Cómo son las hojas? Acá lo vas a poner acá, ¿no? Así. ¿Cómo son las hojas? ¿No? ¿Cómo son las hojas de la muestra B? Ahí, ¿no? ¿Cómo es el peciolo, no? Me pregunta, ¿qué es el peciolo, Miss? A ver, para poder entender qué es un peciolo, vamos a buscar qué es un peciolo. A ver, vamos a ver. Peciolo. A ver, acá está. Este es el peciolo, ¿no? Los tallitos, como ustedes observan, eso se llama peciolo. Ustedes tienen que detallar ahí su trabajo de investigación, cómo son los peciolos, ¿verdad? Ahora sí ya lo pueden ver mejor, ¿no? A ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Ya. Aquí lo tienen que ver, no sé si son verdes, si son color verde, de repente color blanco, blanquecina, o no. Ahí lo van a describir ustedes, sus observaciones, ¿no? El tallo, cómo es el color, cómo es el tamaño, ¿no? Hasta lo pueden medir si gustan, ¿no? Con la regla, ¿no? Cuántos centímetros tiene, ¿no? ¿Cuál ha crecido más? De repente la muestra A o la muestra B, ¿verdad? Ahí ustedes lo van a registrar todos los datos, ¿sí? Y van a contestar sus preguntitas. ¿Ya? Acá tenemos un cuadro de conclusiones, la hipótesis, los resultados y las conclusiones, ¿no? Acá, de acuerdo a lo que nosotros hemos registrado, ¿no? Aquí, ¿no? ¿no? Hemos registrado de una manera cualitativamente, ¿no? Entonces nosotros vamos a sí, yo compruebo efectivamente, ¿no? Que la muestra A, por ejemplo, al estar expuesta, pueden poner la muestra A, al estar expuesta a la luz, se ha notado evidentemente una mejor formación, ¿no? De la planta, ¿no? Porque se observa las hojas de color verde, los tallos, ¿no? Es una planta hermosa, pueden poner ahí, ¿no? Y en cambio, la planta que fue expuesta a la bolsa negra, su aspecto ha cambiado, ¿no? Las hojas son de otro color, ¿no? Ustedes pueden poner sus resultados aquí, ¿no? Las conclusiones que ustedes van a llegar, ¿no? Ustedes, ¿no? Y eso sería todo, chicos, ¿no? Y, perdón, acá en las conclusiones, ustedes tienen que poner si su informe de indagación, perdón, tienen que poner si su hipótesis fue aceptada o fue rechazada, ¿no? Esto de acá, ¿no? Esta hipótesis, ¿no? ¿Sí? De la hipótesis, si fue
si fue aceptada o fue rechazada su hipótesis, ¿sí? Acá los resultados, ustedes, todo lo que ustedes observan, acá van a poner su resultado, ¿no? Muestra A o muestra B, ¿no? Así, ¿no? Y acá copian la misma pregunta de la hipótesis, ¿verdad? Que está ahí, ¿no? Es solamente completar acá completar aquí, chicos, ¿no? Las preguntas que nos piden, ¿verdad? Nada más. Pero nosotros lo vamos a detallar mucho mejor en el informe de indagación. A ver, vamos a ver, el informe de indagación. ¿Dónde está el informe de indagación? Acá está el informe de indagación. No es doble trabajo, solamente copiamos y pegamos, ¿no? Ponemos el título de la investigación, el título del tema que estamos viendo. En este caso podría poner cómo influye la fotosíntesis en el crecimiento de las plantas, ¿no? Pueden poner ahí en el tema la pregunta de indagación que ya les he indicado, ¿no? Ustedes pueden formular otra pregunta, claro que sí, pero recuerden que la pregunta de indagación debe ser clara, precisa, ¿no? Recuerden que debe contener las variables dependientes e independientes, ¿no? La hipótesis, ¿no? Recuerden que la hipótesis tiene que tener dos palabras claves, ¿no? Porque la hipótesis también tiene que estar relacionada con la causa y el efecto, ¿no? Ustedes tienen que poner el sí y el entonces, ¿verdad? Ya. Y acá en las materiales podemos poner aquí todo lo que han utilizado para hacer este experimento. Y acá el objetivo principal, ¿no? En este caso, chicos, en este caso podría poner el objetivo, comprobar, ¿no? Comprobar si la luz realmente influye en el crecimiento de las plantas, ¿verdad? Ese puede ser un objetivo general, ¿verdad? Lo pueden copiar, sí, no hay problema. Acá en el procedimiento, fotos y dibujos, el procedimiento recuerden que ser detallado, ¿sí? No solamente escribir dos palabras, tres palabras, no, ustedes tienen que detallar paso por paso. Recuerden que en ciencia siempre es así. Sí, la fecha creo que se ha movido, ¿no? Ya, ahora sí. El cuadro estadístico, ¿cuál es el cuadro estadístico acá? A ver, vamos a ver. Vamos a trabajar con este cuadro, a ver, con este cuadro de acá, ¿ya? Vamos a copiar y pegar. Ya, ahí está. Con este cuadro nosotros vamos a trabajar nada más con este cuadro, ¿sí? Y acá vas a poner las conclusiones que tú has llegado, ¿sí? Vas a explicar si lograste comprobar tu hipótesis y vas a poner todas las conclusiones, incluso puedes poner estas recomendaciones, ¿no? Cómo podrías mejorar incluso tu experimento, ¿no? Lo puedes poner ahí. Y último, chicos, vamos a autoevaluarnos, ¿verdad? Como los ítems de acá, ¿verdad? Si lo logramos, si estoy en proceso de lograrlo, o cómo puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Con eso sería todo, chicos, ¿sí? Hasta la otra oportunidad. A ver, vamos a terminar. Muchísimas gracias, chicos.